Muy buenas tardes, jovencitos. Vamos, hijos, a empezar esta sesión de aprendizaje para los alumnos de tercero, cuarto y quinto de secundaria. Vamos a seguir siempre así con estos grados juntos, ¿ya? Primero y segundo, aparte, y ustedes tercero, cuarto y quinto. Son temas que he escogido de los tres grados, ¿no? Ahora estamos trabajando anteriormente estábamos trabajando con cuarto secundaria, en otros temas de cuarto secundaria. Vamos a trabajar ahora con los temas relacionados a quinto secundaria, ¿no? Y un tema muy importante, ¿no? Esperando, hijos, de que se encuentren bien de salud, en casita, en compañía de toda la familia, ¿no? En estos tiempos tan difíciles, ¿no? Cuídense, hijos, cuídense, ¿ya? Vamos a empezar un nuevo tema correspondiente a este mes de octubre, esta unidad, ¿no? Hablando sobre lo que es la doctrina social de la Iglesia, ¿no? En la currícula para quinto secundaria es un tema muy importante, ¿no? Muy importante, ¿no? Y para ustedes también, quizás para tercero o cuarto, la reunión les va a parecer muy importante cuando lleguen ustedes también al último grado, ¿no? Entonces, al hablar de la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Entonces, vamos entonces a trabajar, hijos, este tema, ¿ya? Atentos, ¿ya? Entonces, empezamos en sí, ¿qué es la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Cuando hablamos de la doctrina social de la Iglesia, dice, la Iglesia Católica dice, una doctrina social. Estamos hablando de la Iglesia Católica, ¿no? Estamos hablando de la Iglesia Católica. Tiene una doctrina social, porque Jesucristo, dice, le confió su doctrina, ¿no? Su doctrina, ¿no? Para orientar la conducta de los hombres, ¿no? Para orientar la conducta de los hombres en los campos, ¿no? Miren, en lo social, en lo político, y en lo jurídico, en lo económico, en lo cultural, y se conduzcan, dice, debidamente de acuerdo a los principios morales, ¿no? Morales, ¿no? Entonces dice, Jesucristo le confió su doctrina para la conducta de los hombres en estos campos, muy importante, ¿no? Social, político, jurídico, económico, cultural, ¿no? De esa manera, ¿no? Entonces, ¿no? Eso es en sí lo que es la doctrina social de la Iglesia, ¿no? La doctrina social, lo que nos dice, ¿no? La introducción a esto, ¿no? La doctrina social, dice, se puede definir como el conjunto de principios con fundamento teológico y filosófico, ¿no? Con fundamento teológico y filosófico que ordena la conducta moral de los hombres en sus relaciones con los demás hombres, ¿no? Ojo, hijos, acá cuando hablamos de hombres, estamos refiriendo a hombres y mujeres, ¿eh? Entonces no solamente estamos refiriendo, cuando se habla de hombre, estamos hablando de hombres y mujeres, ¿no? Entonces, se basa, dice, en la revelación divina, contenida en la Sagrada Escritura y en la tradición cristiana y en las leyes de la naturaleza, ¿no? Se basa, cuando hablamos de la Sagrada Escritura, estamos hablando de ¿qué? De la palabra de Dios, la Biblia, ¿no? Y acá tengo también, les digo, miren, este es el compendio de la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Miren la carátula que vemos, ¿no? Vemos aquí, dice, cómo Jesús está con sus discípulos, está impartiéndoles la doctrina, ¿no? A sus apóstoles, a sus discípulos, ¿no? Entonces ahí lo vemos, ¿no? Reunido, ¿no? Los dos juntos ahí, ¿no? Este es el compendio de la doctrina social de la Iglesia, porque en sí el documento es amplio, ¿no? Cuando hablamos de compendio es el resumen, ¿no? Es el resumen, ¿ya? Entonces, seguimos, ¿ya? Entonces, ¿qué dice? El Papa Juan Pablo II, ¿se acuerdan? Ahora es santo, San Pablo, santo, Papa Juan, santo, ¿no? Juan Pablo II dice, en su mensaje de despedida en el Callao, cuando llegó acá en el Perú, ¿en qué año llegó Juan Pablo? En el año 1985, ¿no? Dice, cuando estaba en la despedida en el Callao, nos indica, dice, la importancia de la doctrina social de la Iglesia, y dijo, ¿no? ¿Qué dijo? Solo el Evangelio y la doctrina social que de él emana puede ser fuente de salvación para América Latina, ¿no? Para América Latina. Solo la luz que viene del Divino Redentor puede asegurar, dice, vuestras naciones un porvenir mejor en el que supera toda clase de violencia y de intereses contrapuestos, donde reina, dice, la civilización de la verdad y del amor, ¿no? Eso dijo, ¿no? Juan Pablo II, cuando estuvo acá en el Perú, cuando llegó al Perú, ¿no? En el año 1985, ¿no? Entonces, no solo nos dice,
donde reine la civilización de la verdad y del amor, ¿no? Qué bonito, ¿no? Qué bonito, ¿no? Entonces, eso es lo que todo lo referente, lo que en sí, ¿qué es la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Entonces, segundo, vamos a ver entonces ahora, hijos, las dimensiones de la doctrina social de la Iglesia. Las dimensiones, ¿no? ¿Qué dimensiones? Dice la doctrina social de la Iglesia tiene una triple dimensión. Una triple dimensión. ¿Cuál es la triple dimensión? Teórica, histórica y práctica, ¿no? Teórica, ¿no? Histórica y práctica. Cuando decimos que es teórica, dice, porque dice el magisterio de la Iglesia, el colegio de la Iglesia, ¿no? Ha formado documentos orientadores con principios éticos, ¿no? Universales para lograr una mejor convivencia, ¿no? Eso es cuando hablamos de teórica, ¿no? El magisterio de la Iglesia ha formulado documentos orientadores con principios éticos universales, ¿no? Universales de todo el mundo, ¿no? Cuando decimos que es histórica, dice, se tiene en cuenta, dice, se debe tener en cuenta, dice, la realidad social, los problemas y acontecimientos en el tiempo y así saberlos orientar, ¿no? Eso cuando hablamos histórico, se habla de la historia a través de los años, cómo se ha vivido, ¿no? Esta doctrina, ¿no? Práctica, cuando decimos que es práctica, dice, después de reflexionar las situaciones a la luz del magisterio, se tiene que aplicar de manera efectiva y en razón de las circunstancias, ¿no? Entonces, todo esto, lo teórico, lo histórico, entonces se tiene que poner en práctica, ¿no? Llevar a la práctica, ¿no? En ese sentido, ¿no? A la práctica, ¿no? Entonces, esos son la triple dimensión de la doctrina social de la Iglesia. Teórica, histórica y práctica. Punto 3. ¿Ya? ¿Qué dice? Cuando hablamos de los principios de la Iglesia, de la doctrina social, ¿cuáles son los principios de la doctrina social? La doctrina social. Dice, la doctrina social de la Iglesia se sustenta en razones y principios, ¿no? Tenemos, el primer principio, la primacía de la persona humana, la solidaridad, la subsidiariedad, el bien común, la participación y el destino común de los bienes, ¿no? Vamos a ir desarrollando, hijos, ¿ya? Brevemente, estos principios de la doctrina social, ¿ya? Estos 7 principios de la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Vamos a hablar en esta sesión de aprendizaje, ¿no? Porque el tiempo nos va a dar. Vamos a hablar primeramente de estos 2 principios, ¿no? La primacía de la persona humana. Vamos a hablar cuando se dice que es primacía la persona humana, ¿no? Entonces, dice, cada persona, dice, es lo primero en el orden social, ¿no? Cada persona, claro, es primordial, ¿no? En el orden social, debido a que la persona ha sido creada a imagen y semejanza de Dios. Obvio, ¿no? Literalmente, ¿no? Dios nos creó a imagen y semejanza de Dios, ¿no? De allí dice su dignidad, ¿ya? De allí se da su dignidad, ¿no? El respeto a la persona humana es fundamental en la enseñanza de la Iglesia. ¿Por qué dice, no? Porque la persona es un ser social, obvio, ¿no? Es un ser social. Y por naturaleza, no puede bastarse a sí mismo, ¿no? Necesita de los demás y de la sociedad. Obvio, claro, nadie puede estar solo, hijo, ¿no? Entonces todos nos necesitamos, ¿no? Toda persona necesita siempre de alguien y de los demás, ¿no? En ese sentido, ¿no? Y conjuntamente con la sociedad, ¿no? La sociedad, ¿no? Dice, la persona humana es sujeto de deberes y derechos, ¿no? Miren, ¿no? Así como tenemos derechos, también tenemos nuestros deberes, ¿no? Es sujeto de deberes y derechos. ¿Reclamas tus derechos? Entonces también debes cumplir tus deberes, ¿no? Entonces, los cuales deben ser, dice, protegidos, que derivan de su propia dignidad, ¿no? Deben ser protegidos que derivan de su propia dignidad, porque no son concesión del Estado. No son concesión, no somos concesión del Estado, ¿no? En sentido, sino que nace de la naturaleza creada por Dios, ¿no? Y su dignidad, ¿no? Nace de la naturaleza creada por Dios, ¿no? Y eso es lo que acabo de decir, ¿no? En el Génesis 1.27, capítulo 1.27, donde dice, ¿no? Dios creó al hombre a imagen y semejanza, Dios, ¿no? Macho y hembra los creó, ¿no? O como dice, hombre y mujer, ¿no? Macho y hembra los creó, ¿no? A imagen y semejanza de Dios, ¿ya? Muy bien, eso es todo en lo referente a lo que
este primer principio dice la primacía de la persona humana. ¿Listo? ¿Estamos? El punto B, el principio de solidaridad. ¿Cuándo hablamos que es este principio de solidaridad? La misma palabra lo dice, ¿no? Se fundamenta, dice, en que todos somos hijos de Dios, ¿no? Está claro, ¿no? Entonces, dice, cuando hablamos del principio de solidaridad, dice que se fundamenta en que todos somos hijos de Dios, ¿no? Hijos de Dios. Y por lo tanto, que somos hijos de Dios, ¿qué podemos ser nosotros? Por lo tanto, somos hermanos, ¿no? Por lo tanto, somos hermanos. Y tenemos, dice, una idéntica naturaleza humana. Claro, ¿no? Claro, ¿no? Y tenemos, dice, una naturaleza humana. Y es por eso que somos responsables con los demás en el plano personal, ¿no? En lo social, nacional e internacional. ¿Ya? Repito, ¿no? Somos responsables con los demás en el plano personal, social, nacional e internacional, ¿no? Entonces, aquí les puedo poner un ejemplo, ¿no? La parábola del rico y el pobre Lázaro. ¿Qué nos demuestran? Dice, ¿no? ¿Qué nos demuestra esta parábola, ¿no? Nos demuestra, dice, la falta de solidaridad, ¿no? Esta parábola, ¿no? Conocemos, ¿no? No leído la parábola, ¿no? Dice, quería saciarse de lo que caía de la mesa del rico, y hasta los perros acercándose lamían sus heridas, ¿no? Eso lo dice Lucas 16:21, ¿no? Donde realmente, Lázaro, ¿quién era Lázaro? Que es un pobre, ¿no? Pobre indigente, ¿no? ¿Y quién era el rico de Plom, ¿no? El rico de Plom. Entonces, ¿no? En eso se fundamenta, ¿no? Nos dice Lucas 16, ¿no? La iglesia, dice en su doctrina social, tiene una opción preferencial de solidaridad, dice, por el pobre, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué nos dice Juan Pablo II, ¿no? Cuando estuvo en la visita de Cusco, ¿no? Ya lo que decía anteriormente que dije, cuando llegó al Callao, ¿no? ¿Qué dijo, no? Entonces, aquí, San Pablo II, ¿qué dice, no? Que nadie explote a nadie, ¿no? Es una palabra muy, muy clara cuando se dirigió a Juan Pablo II en su visita al Cusco en 1985, ¿no? Entonces, que nadie explote a nadie. Claro que sí, ¿no? Entonces, Pedro dice que la explotación del hombre por el mismo hombre hace que realmente muchos se hacen más ricos, ¿no? Más ricos, ¿no? En ese sentido, ¿no? Entonces, y aquí la parábola del rico y pobre Lázaro nos deja mucho que desear, ¿no? En ese sentido. ¿Cómo debe ser este principio que estamos hablando de solidaridad? Solidaridad. Para mí es un valor, ¿no? Un valor donde realmente es la ayuda que debemos dar al que más necesita, ¿no? Con justicia, ¿ya? Entonces, bien, hijos, nos vamos a quedar en este segundo principio, ¿ya? Y nos vamos a ver la próxima clase lo siguiente, ¿no? El principio de subsidiariedad, el principio de participación, el principio del bien común y el principio del destino universal de los bienes, ¿ya? Entonces, eso lo vamos a ver en la próxima sesión de aprendizaje, ¿ya? Entonces, la hora ya nos ha ganado, entonces vamos un poquito ya conociendo este tema, ¿no? Que es muy importante, ¿no? La currícula nos pide, ¿no? Son dos temas que vamos a tratar sobre lo que es la doctrina social de la Iglesia. Vamos a hablar también de un tema muy importante relacionado al trabajo, ¿no? Y a la familia, ¿ya? Eso lo vamos a ver más adelante en lo que es, nos dice la doctrina social de la Iglesia, ¿ya? Entonces, hijos, ¿ya? Entonces, muy bien, hasta aquí nos vamos a quedar, ¿ya? Pero quiero algo recordarles, ¿no? ¿Qué hemos celebrado en este mes de octubre, desde que empezó el mes morado, Señor de Milagros? En dos advocaciones a la Virgen María, ¿no? El 7 de octubre, que se ha celebrado en la advocación la Virgen del Rosario, ¿no? La Virgen del Rosario, ¿no? Y el 12, ¿qué hemos celebrado? Antes era un día feriado, ¿no? ¿Qué se celebra? El día del descubrimiento de América, la raza, o el día de la raza, ¿no? Ese día también, el 12, hemos en la advocación a la Virgen María, la Virgen del Pilar, ¿no? La Virgen del Pilar, ¿no? Y ya en este mes que estamos en el mes morado, siempre encomendémonos al Señor de los Milagros, ¿ya? Muy bien, hijos, ¿no? Aquí nos quedamos y hasta la próxima clase, ¿ya? En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima.